Nadie en el pueblo la tomaba en serio. Era una anciana de 78 años, con delantal floreado, manos llenas de harina y una sonrisa que parecía no guardarle rencor a nadie. La llamaban Rosario, Rosario Fuentes, y vivía sola desde hacía 12 años en una casa pequeña de paredes blancas al final de la calle más tranquila del pueblo. Cada mañana salía a comprar el pan, saludaba a todos, daba de comer a los gatos del callejón, y por las tardes, sentada en su sillón, escribía en un cuaderno de tapas azules. Nadie sabía qué escribía. Nadie le preguntó nunca. Ese fue su primer error. Rosario había trabajado toda su vida, 40 años como contable en una pequeña empresa familiar. Guardó cada euro con la disciplina de quien sabe que nadie vendrá a rescatarla si las cosas van mal. Cuando se jubiló, tenía en el banco 117,000 euros. No era una fortuna, pero era su vida entera convertida en números. Y tenía una casa, heredada de su madre, tasada en 200,000 euros. Tenía una hija, Carmen, y un yerno, Rodrigo, y ahí empezó todo. Rodrigo era el tipo de hombre que siempre tiene un proyecto, un plan, una oportunidad de negocio que, esta vez sí, iba a cambiarlo todo. Llevaba 10 años cambiándolo todo sin que nada cambiara. Pero hablaba bien, muy bien. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Un domingo, durante la comida, puso su mano sobre la de Rosario y le dijo con esa voz suya tan calmada: Rosario, tenemos una oportunidad única, un local en el centro, el negocio que siempre soñamos. Solo necesitamos un aval, solo firmar un papel. Somos familia. Carmen miraba al plato. Rosario miró a su hija. Esperó que dijera algo. Carmen no dijo nada, y Rosario firmó. Pasaron 4 meses. El negocio nunca abrió. El local nunca existió. Rodrigo había pedido un préstamo de 90,000 euros usando la casa de Rosario como garantía. Y cuando el banco empezó a reclamar, Rodrigo había desaparecido. Literalmente. Había vaciado la cuenta conjunta que tenía con Carmen y se había ido a vivir con otra mujer a otra ciudad. Y Carmen, su propia hija, se presentó en casa de Rosario con los ojos rojos y le dijo: Mamá, voy a necesitar que firmes la venta de la casa para pagar la deuda. No hay otra salida. Rosario la miró en silencio durante 10 segundos. 10 segundos exactos. Y luego dijo: Siéntate, toma café y escúchame bien. Lo que nadie sabía de Rosario es que 40 años de contabilidad te enseñan a leer los números antes de firmar. Y lo que tampoco sabía nadie es que Rosario no había firmado lo que Rodrigo creyó que había firmado. Esa tarde del domingo, antes de la comida, Rosario había llamado a su antiguo jefe, don Aurelio, notario jubilado, que vivía a 3 calles de su casa. Le había explicado la situación. Le había pedido un favor. Y don Aurelio le había preparado 2 documentos casi idénticos en apariencia. Rosario había firmado el suyo, el real, el que la protegía. Rodrigo se había llevado el otro. Cuando los abogados del banco revisaron los documentos presentados por Rodrigo, encontraron un error que lo invalidaba todo. Un fallo técnico en la identificación del inmueble, un número de finca registral equivocado. El aval no era válido. La casa de Rosario nunca estuvo en riesgo, pero Rodrigo no lo sabía. Y durante 4 meses, Rosario lo dejó no saberlo. Lo dejó creer que había ganado. Lo dejó actuar. Lo dejó huir. Porque Rosario no quería la casa. Rosario quería las pruebas. Y durante esos 4 meses, mientras Rodrigo se creía libre, Rosario había estado recopilando cada transferencia, cada mensaje, cada contrato falso. Lo había entregado todo a una abogada especialista en fraude patrimonial. Una mujer joven, brillante y con hambre de justicia, que Rosario había encontrado en la biblioteca municipal, donde daba charlas gratuitas los jueves.
En el cuaderno de tapas azules estaba cada movimiento de Rodrigo desde el primer día. Rosario había estado escribiendo desde el principio. No un diario, una denuncia. El juicio duró 3 audiencias. Rodrigo llegó el primer día con traje y abogado caro. Sonreía. Estaba seguro. Pensaba que Rosario era lo que parecía, una anciana confundida, fácil de desacreditar. La abogada de Rosario presentó 87 páginas de documentación, mensajes de voz, capturas de pantalla, un testigo clave, el empleado del banco que había procesado el préstamo y que, resulta, también había sido estafado por Rodrigo en un negocio anterior. El segundo día, el abogado de Rodrigo pidió un aplazamiento. El tercero, Rodrigo intentó llegar a un acuerdo. Rosario dijo que no. La sentencia fue de 4 años y medio de prisión por estafa agravada a persona mayor vulnerable, más la devolución íntegra de los 90,000 euros. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. El dinero no fue para Rosario. Rosario pidió, por escrito, que la restitución económica fuera transferida directamente a nombre de Carmen, su hija, la que no había dicho nada aquel domingo. Mucha gente no lo entendió. La abogada tampoco. Le preguntó por qué. Rosario se quedó callada un momento. Luego dijo, porque Carmen sabía lo que iba a pasar y tuvo miedo. Y el miedo no es lo mismo que la maldad. Yo tuve miedo 40 años de quedarme sin nada y nadie me ayudó. Alguien tiene que romper esa cadena. Luego recogió su bolso, su cuaderno de tapas azules, ya vacío, y salió del juzgado, sola, como siempre, pero esta vez diferente. Dicen que esa tarde Rosario fue a la panadería, compró un bollo de canela, dio de comer a los gatos del callejón y se sentó en su sillón. Abrió un cuaderno nuevo, de tapas rojas, y empezó a escribir. Nadie sabe qué pone esta vez, pero ya nadie se atreve a no preguntar.